Quiero darle la bienvenida a los alumnos del Seminario Bíblico de Fe a esta aula, donde vamos a desarrollar la materia Teología 1. Soy el profesor Juan Carlos Fioretti, que les voy a acompañar en este proceso de acercarnos más a conocer al Señor y conocer temas acerca de Él y nuestra relación con Él. Esto es como la vía de un ferrocarril, tienen que haber dos rieles y caminar juntos, ser perfectamente paralelos para que no se descarrile. Entonces, no es solamente conocer acerca de Dios, sino conocer acerca de Dios y de nuestra relación con Él. Por eso son los dos andariveles, digamos, por donde tiene que ir nuestro estudio en estas clases. Entonces, bienvenidos. ¿Qué es teología? Por ahí hay una definición muy sencilla, muy simple: conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios, ¿para qué? El conocimiento de Dios por conocerlo, o conocimiento de Dios porque tenemos que relacionarnos con Él. Yo quiero decir algo así muy rápidamente. Uno de los libros de consulta muy común dentro de los ámbitos teológicos es Meyer Perman, un autor muy prolífero y sencillo a la vez sobre este tema. Y citándolo a él y comentarios que él hace en su libro Teología Bíblica y Sistemática, por ejemplo, hay un comentario de David Clark que dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Esto es un texto bíblico hablando del ser humano. La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa, y mayormente alrededor de lo que piensa acerca de Dios. Esto es un escrito de David Clark citado por Meyer Perman. Ahora, ¿qué es la teología? Vamos a ver un poco el tema de la naturaleza de la teología, que es la doctrina cristiana, o dentro de la doctrina cristiana, tenemos esta palabra que significa literalmente enseñanza o instrucción. Enseñanza, instrucción acerca de Dios y acerca de nuestra relación con Dios. No olvidemos nunca esos dos carriles. Ahora, se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas en forma sistemática. Ahora, este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Estas dos palabras, doctrina y teología, se emplean alternativamente como sinónimos. Ahora, la teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata nuestro conocimiento de Dios y las relaciones del Creador con el hombre, con su criatura. Y trata todas las cosas en que estos dos elementos, Dios como creador y el ser humano como su criatura, estén relacionadas. Y los propósitos divinos de Dios para con su criatura y para con su creación. Entonces, el apóstol Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieres. O sea, teología no es solamente saber algo acerca de, sino para hacerla. Entonces, si vamos a estudiar teología para acumular conocimientos solamente y no nos interesa incorporar a nuestro modo de vida, a nuestro modus vivendum, como decían los latinos, entonces no tiene demasiado sentido. Vamos a ser teóricos de la fe y no vamos a vivir esa fe. Segunda Timoteo 2:15, una frase muy célebre, el apóstol Pablo, podemos decir un pastor anciano a un pastor joven, Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15, que usa bien. La palabra usar es trazar con corrección, trazar en la misma línea paralela, sin variaciones, en la misma línea de la enseñanza de Dios, y vivir
trazar la palabra de Dios es vivir esa palabra de Dios en la misma línea y al mismo nivel. Vuelvo al concepto de las vías de un ferrocarril. Lo que Dios dice con lo que nuestra vida tiene que vivir y procurar vivir y crecer en eso. Entonces, podemos decir que la teología es el mensaje de Dios dirigiéndose a su criatura. Y a veces se confunde, dijimos que enseñanza, y teología o doctrina y teología son sinónimos, se pueden usar como sinónimos. Lo que no son sinónimos es la diferencia entre doctrina y dogma. ¿Qué es una doctrina? Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y dogma es la declaración del hombre respecto a esa verdad expresada en un credo. Puede ser que el dogma sea una repetición exacta, literal, de la doctrina, pero puede que no. Puede que al interpretar el hombre lo que está escrito desde su manera de ver la Biblia, puede deslizarse con mucha facilidad de errores. Entonces no estoy diciendo que el dogma sea malo en sí mismo, pero puede llevar una carga de error humano, donde se desvirtúen, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo al respecto de esto. Hay algunos sectores del cristianismo con quienes coincidimos a prima facie, digamos, en la declaración. Decimos que la salvación del alma y, bueno, del hombre integralmente, del ser humano integralmente, es por obra de la gracia de Dios, nuestra fe en la gracia de Dios. Eso dice la palabra de Dios, eso es doctrina. Por la fe en la gracia, no es por nuestras obras, no es que lo hayamos adquirido por nosotros mismos, las obras de Dios, sino que es la gracia de Dios que nos da la posibilidad de, digamos, mover nuestro corazón hacia el arrepentimiento de nuestros pecados y recibir por gracia, es decir, sin respecto a méritos, nuestra salvación. Pero algunos sectores del cristianismo plantean esta situación y hacen esta argumentación. Cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida, es decir, que una parte de Dios entró en el ser humano. O sea que hay una porción de Dios, porque si es de Dios, Dios no peca, Dios no puede pecar. Entonces, si en el ser humano, aunque sea en el ser humano pecador, hay una porción de Dios, entonces hay una parte de Dios que está dentro del hombre pecador. Por lo tanto, el hombre puede, por sus obras, también obtener su salvación dentro del marco de la gracia de Dios. Bueno, ahí se confunden y se cruzan los tantos. Es decir, ¿es por la gracia de Dios sin respecto a mérito o es con méritos? No se pueden mezclar ambas cosas. Entonces, ahí estamos en presencia de un dogma. La salvación, ¿qué sería doctrina? Que la salvación integral del ser humano viene por la convicción de que el ser humano es pecador, que no puede autosalvarse y que necesita de un salvador. Pero como no puede presentarse ante un salvador con méritos propios, de la única manera que puede presentar es con arrepentimiento, con dolor y pedir perdón a Dios. Al pedir el perdón al Señor, la gracia de Dios se une, la fe del ser humano con la gracia ofrecida de Dios en una obra maravillosa que produce la salvación. Eso es la doctrina. Ahora, un dogma es esa elaboración que le acabo de explicar. Entonces, es llevar la gracia a una inclinación a la posibilidad de salvación por obras. Y ahí estamos en presencia de un dogma que no se ajusta exactamente a la doctrina. Por eso, no podemos calificar, digamos, el significado de doctrina como sinónimo del significado de dogma, aunque por ahí un dogma puede estar coincidente plenamente con la doctrina. Bien, hecha esta aclaración sobre lo que vamos a ver,
quisiera tener una palabra de meditación muy breve para así orar e entrar en esta materia, y después de que oremos al Señor, vamos a explicar un poco sobre cómo el Seminario Bíblico de Fe trata este tema de las teologías, ¿sí? Bien, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1, seguimos en este contexto de Pablo, pastor anciano al pastor joven. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primer versículo, esfuérzate en la gracia. No dice esfuérzate para alcanzar gracia, sino esfuérzate en la gracia que ya has recibido. Entonces, en el ámbito de la gracia de Dios tenemos que hacer esfuerzos. No vamos a llegar nunca a tener mérito suficiente como para decir, bueno, hoy ya merezco la gracia que Dios me dio. Tal vez al principio no, pero ahora ya la merezco. No. Es decir, esfuérzate en la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, el dictado de esta materia tiene que ver también con un llamado de Dios a esforzarnos en su gracia para crecer en su gracia y ir comprendiendo cada vez más acerca de la persona de Dios, de su carácter, de su obra y de nuestra relación con Él. Si no, no tiene sentido la teología. Bien, dicho esto, acompáñeme por favor en una palabra de oración, de gratitud al Señor por tener esta oportunidad de comunicarnos por este medio y que el Señor bendiga el desarrollo de la materia. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos, por esta aula virtual, Señor, de compartir tu palabra, es decir, el conocimiento acerca tuyo y nuestra relación, nuestro andar conforme a lo que sabemos acerca de ti. Señor, ayúdanos para que lo que sabemos se convierta en nuestro modo de vida también. Que no quede solamente en un mero conocimiento teológico, Señor, sino en nuestro modus vivendum, como decían los latinos. Te agradecemos y pedimos, Señor, que al caminar por esta materia, tu gracia, Señor, esté siempre presente y abundante, y que tu poder también para darnos comprensión y claridad esté presente en estas clases, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, aquel que nos acercó esa gracia de Dios a sus criaturas descarriadas. Te agradecemos, Padre, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo trata el Seminario Bíblico de Fe y las teologías? En el nivel bachiller en ministerio, que es el que estamos cursando, hay 3 teologías. Teología 1, que es la que estamos comenzando, Teología 1, que trata de la doctrina de la salvación, con todas sus doctrinas relacionadas, y eso ya en minutos entramos en tema. La teología, ¿qué es la salvación? ¿Qué digo cuando digo yo soy salvo? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo yo soy salvo? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de dónde? ¿Cuál era el peligro en el que yo estaba para necesitar ser salvo? Bien, la segunda teología que se estudia, Teología 2, que es la teología del hombre, antropología. Cómo fue creado el hombre, con qué carácter, con qué características y qué pasó con el hombre, cómo perdió ese carácter de Dios, cómo perdió esa presencia de Dios en su vida y esa semejanza a Dios. Ese sería el primer tema de Teología 2. El segundo tema de Teología 2 sería el pecado, cómo entró el pecado, cuáles son sus consecuencias y terribles consecuencias acerca del pecado. Y el tercer tema de Teología 2 es Cristología, la persona de Cristo y la solución para el pecado.
Teología 2 trata del ser humano, cuál es su condición actual y cómo tratar con el pecado, qué es el pecado, cuál es la gravedad del pecado y Cristo como la solución a esa gravedad del pecado. Cristo y su obra. Sobre Cristo vamos a estudiar en Teología 2. No es esta materia, sino estoy hablando de cómo el seminario divide en la currícula en las teologías. Vamos a estudiar allí, o cuando le toque estudiarlo, su preexistencia, su divinidad, su encarnación, el nacimiento virginal, su humanidad, su persona humana, su carácter, su ministerio, su muerte, el estado intermedio, su resurrección y ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Y teología 3, que estaría completando, digamos, las teologías de esta, digamos, por lo cual el alumno llegaría a recibir su certificado de bachiller en ministerio, es la teología de Dios. Dios, que es Dios, su revelación, cómo se revela a sí mismo ante el hombre, su personalidad, su unidad, ¿no? O unicidad, digamos, podemos decir así, su grandeza, su bondad, sus atributos, la relación Padre-Hijo, Dios Padre y su Hijo y el Espíritu Santo. Y como segundo tema de Teología 3 es la triunidad de Dios. Y el tercer tema es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces ahí completamos con las tres teologías todos los conocimientos básicos, las doctrinas básicas acerca de Dios y su relación con el ser humano. Bien, ¿qué valor tiene la doctrina? Porque es necesario, no digamos solamente importante, sino necesario tener un conocimiento doctrinal. Podríamos llamar esto que voy a mencionar, 4 puntos que voy a mencionar, el valor de la doctrina. ¿Qué valor tiene? Para mí, que yo conozca la doctrina. Primero, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para que podamos exponer, hacer una exposición autorizada y sistemática de la verdad acerca de Dios y su relación con el hombre. Repito el concepto, el conocimiento doctrinal nos proporciona todo lo necesario para poder exponer en forma autorizada y sistemática la verdad acerca de Dios. Una segunda razón por la cual es importante conocer la doctrina, que el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. No podemos quedarnos en un primer estamento, en un primer vínculo, en una primera relación, sino seguir avanzando en nuestra relación personal con Dios. Es decir, si yo conozco a Dios porque me auxilió en una crisis emocional, bueno, fue mi consuelo, mi sostén, mi contenedor, pero tengo que seguir avanzando porque Dios es mucho más que lo que Él hizo conmigo. Yo tengo que seguir avanzando más en cuanto a conocerlo y por eso necesito ese conocimiento doctrinal. Una tercera razón por la cual es importante conocer la doctrina es que el conocimiento doctrinal nos protege de errores. Y eso es importantísimo, nos protege de errores. Voy a poner un ejemplo. A un cajero de banco, de supermercado, que está cobrando dinero, pasa mucho dinero por sus manos, no se les enseña, no se los capacita en cuántas clases de billetes falsos hay, sino se lo capacita para conocer el auténtico. Una vez que conoce las características del auténtico, por verlo, por el tacto, por las características que un billete original tiene, va a poder detectar cualquier otro billete falso. Entonces, no es que hay que preocuparse por saber cuántas doctrinas falsas hay, sino suficiente con conocer la nuestra. Bueno, va a haber momentos, y hay una materia en el seminario que es sectas y religiones, donde se va a ver también para entender con qué estamos luchando, cuáles son las piedras de tropiezo que pueden haber, o diciéndolo en un dicho popular, los palos en la rueda. Claro que sí, vamos a estudiar otros tipos de doctrinas y de errores doctrinarios, pero sobre la base de conocer cuál es, permítame otra vez la comparación,
cuál es el billete auténtico, para al hacer la comparación nos demos cuenta cuál es el falso y cuál es el auténtico. Entonces el conocimiento doctrinal es esencial también para protegernos de errores de doctrina, valga la redundancia. Y cuarto, el conocimiento doctrinal es parte necesaria de todo el equipaje de un maestro cristiano. Y no lo limitaría yo solamente al magisterio de la iglesia, a los maestros, sino al cristiano común. Porque todo cristiano tiene la capacidad y la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros. Entonces, conocer la doctrina nos capacita, nos da el equipaje necesario para presentar con claridad, en forma sistemática, las verdades acerca de Dios. Bien, dicho esto, quiero ir a un paso más. Este primer video va a ser de introducción a la materia en general, teología en general, por eso hemos mencionado las tres teologías. Hay una cuarta teología, pero se ve en el nivel de superación ministerial, y desde ya les estoy invitando a los alumnos que vayan pensando también en ingresar a ese nivel de superación ministerial. Entonces se ve teología pastoral, que es teología 4, y también en ese nivel tenemos escatología, otra teología que nos va a ayudar mucho en la vida de servicio a Dios. Pero una definición de doctrina fundamental, ¿a qué llamaríamos doctrina fundamental? Muchas veces, a veces por la cultura, donde, por ejemplo, para Israel, era fundamental guardar el día sábado, era fundamental no comer ciertas comidas, era fundamental tener determinadas fiestas. Bueno, para ellos esa era su manera de relacionarse con Dios y demás. Pero vamos a una cultura latina, o en los tiempos bíblicos le llamaríamos romana. Ellos estaban más predispuestos a vincularse con Dios en función del servicio, porque para un romano el servicio al imperio era lo más importante. Por eso el evangelista y apóstol Mateo presenta el Evangelio para la cultura hebrea y presentándolo como el siervo fiel, el mejor servidor, pensando en el contexto cultural judío. Y Marcos, que es hijo de padre romano, madre judía, entiende muy bien la manera de ver el mundo de los latinos. Entonces le presenta a Cristo como el siervo fiel, así como Mateo lo presenta no solamente como un siervo, sino como el Mesías Rey, el prometido, el que Israel está esperando. El latino está esperando un servidor ideal, un servidor perfecto. Entonces, Mateo le presenta al rey y al Mesías que está esperando, y Marcos, al mundo latino, le presenta a Cristo como el servidor perfecto. Y Lucas, el evangelista Lucas, que es de cultura griega, probablemente sea el único escritor bíblico no hebreo, conoce la idiosincrasia y la cosmovisión del pueblo griego, y el pueblo griego está buscando por las artes, por el deporte, por las ciencias, por todos los medios, llegar a el hombre perfecto. Entonces Lucas le presenta a Cristo a los griegos como el hombre perfecto. Y Juan, que es el cuarto evangelio, en una época ya más avanzada, ya cerca del final del primer siglo, le escribe a los creyentes. Es como un evangelio dirigido a los evangélicos, por decirlo de alguna manera, porque dentro del seno de la iglesia hay elementos latinos, hay elementos judíos, hay elementos griegos, y cada uno un poco como que cada maestrito con su librito, y por ahí no hay acuerdo y no hay pureza en la doctrina. Entonces Juan escribe su evangelio a todo el cuerpo de Cristo, a todos los que han conocido al Señor, para que no tengan duda de su divinidad, de su personalidad, de la personalidad del Espíritu Santo. Bien, a grandes rasgos,
Por eso ahí vemos la necesidad de conocer bien la doctrina. Ahora, ¿cómo definimos una doctrina fundamental? Doctrina fundamental básicamente tiene que tener 4 apoyos. Si usted está sentado en este momento, lo más probable es que su silla tenga 4 patas. Si usted está apoyado en una mesa, como yo lo estoy, lo más probable es que para la máxima estabilidad de cualquier mueble necesitamos mínimamente 4 patas. Entonces, para que una doctrina sea fundamental, tenemos que pensar en estos 4 apoyos. El primer apoyo, una doctrina sería considerada fundamental si tiene en primer lugar un apoyo bien sólido en el Antiguo Testamento, es decir, que haya sido practicado o profetizado en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, vamos a ver la doctrina de la justificación por la fe. Tenemos en muy temprana edad, en el libro de Génesis, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, ahí tenemos ya planteada en el Antiguo Testamento la doctrina de la justificación. En Génesis 3.15 mayormente no, bueno, cuando en ese diálogo con la serpiente, con el hombre y la mujer, después de la tragedia de la caída de la humanidad, de esa naciente humanidad, de esa primera humanidad, primera pareja humana, y que tan tempranamente desobedeció a Dios, ahí promete, por su gracia, promete que de la simiente de la mujer se levantará uno que herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente no son las serpientitas, ¿no? Es el pecado. Entonces, por eso Cristo muere una muerte maldita para combatir y derrotar definitivamente al pecado, el poder y la consecuencia del pecado. Entonces, un primer apoyo de la doctrina de la justificación sería esto: creyó Abraham y le fue contado por justicia. No fue contado por justo muchos años después, cuando casi sacrifica a Isaac en el monte Moriah, como que sus obras lo hubieran llevado a ser justo. No, mucho antes es declarado justo por lo que él creyó. Entonces, la doctrina de la justificación por la fe, que es vamos a ir paso a paso en cada uno de estos temas luego, viene por creer. Como decía, la fe humana se encuentra con la gracia de Dios y por la fe el hombre recibe esa gracia y llega a ser salvo. Un segundo apoyo para que una doctrina sea fundamental es que Jesús haya enseñado o practicado ese tema y que su registro esté en alguno o en todos los evangelios. Por ejemplo, Jesús habló de la justificación, habló del perdón por la fe. Sí, habló y mucho, y mucho. Luego vamos a volver en esos detalles. Entonces, tercer apoyo sería que la iglesia del primer siglo, en Hechos de los Apóstoles, que es el modelo original, podemos decir, de la iglesia corriendo por distintas culturas, tiene que haber sido enseñado, practicado en Hechos de los Apóstoles. Y creer por la fe en la salvación es algo totalmente coherente y prácticamente por todas las epístolas del Nuevo Testamento. No, prácticamente no, concretamente por todas las epístolas del Antiguo Testamento. Y el cuarto apoyo sería que justamente también esa doctrina que tiene un apoyo en el Antiguo Testamento, que Jesús lo ha enseñado en los Evangelios, que la Iglesia lo ha practicado en Hechos, en el libro de los Hechos, tiene que estar ratificada, podemos decir así, en las epístolas. Entonces, en una o varias de las epístolas. Entonces ahí estamos en presencia de lo que llamaríamos una doctrina fundamental. Ahora, ¿hay sanidad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Sí, hasta resurrecciones hay, ¿no es cierto? No podemos negar que la sanidad, es más, en Génesis capítulo 15 se presenta: yo soy Jehová tu sanador. Entonces, claro que Jesús hizo sanidades, practicó sanidades. ¡Wow! El apóstol Juan nos dice que el mundo no alcanzaría para llenarlo de libros, de todas las cosas que Jesús hizo.
En Hechos de los Apóstoles se practicó la sanidad, más vale, inobjetable. ¿Se enseñó algo en las epístolas al respecto? Claro que sí. Entonces estamos en presencia de una doctrina fundamental también. Ahora quiero hacer esta comparación. Hemos hablado de la doctrina de la justificación por la fe, que tiene que ver con la salvación. Ahora hemos hablado de la doctrina de la sanidad también. Simplemente esto es un adelanto porque Teología 1 tiene estos temas incluidos, donde vamos a ir avanzando gradualmente. Ahora, ¿dice en algún lugar la Biblia, los enfermos no entrarán al reino de los cielos? No, en ningún lugar. Después de todo uno puede decir, casi como una broma, de algo tenemos que morirnos para ir al cielo. Entonces, ¿qué diferencia habría entre la doctrina de la justificación? Que es una doctrina fundamental que tiene que ver con nuestra salvación. Y entonces, ¿qué es la doctrina de la sanidad? Una doctrina fundamental que tiene que ver con nuestra vida de victoria como salvados. Y así otras doctrinas. Básicamente, con estos dos ejemplos quiero ir redondeando y decir que para que una doctrina sea fundamental, no necesitamos otra cosa que estos cuatro apoyos en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de los apóstoles. A veces confundimos el concepto de doctrina con costumbres, con culturas, y muchas veces erróneamente, no estoy diciendo que sea un pecado, eso ni mucho menos, pero a veces, de acuerdo a la cultura donde llegó el Evangelio, cómo entienden, qué cosmovisión tienen de esa cultura, pueden considerarse algunas formas de culto como fundamentales o no, pero no sería en el concepto estricto teológico de una doctrina fundamental. Por ejemplo, vestirse de alguna manera, tener un modelo, una estructura del culto a Dios, que tenga una identidad nacional o institucional. Y muchas veces se ha calificado esas cuestiones que son de la práctica del cristianismo como doctrina. Bueno, no estoy diciendo que no lo sea, pero sí estoy diciendo que no sería una doctrina que tenga que ver con nuestra salvación. Bien, bien, esta introducción quedamos aquí en este primer video para luego seguir avanzando en los próximos videos y entrar sí ya directamente en el tema de la salvación. Nos despedimos con una palabra de oración. Señor, gracias por estos primeros minutos que hemos compartido, Señor, con los alumnos, acerca de tal vez definiciones un tanto técnicas de qué es la teología, pero, Señor, por ser situaciones técnicas, no dejan de ser espirituales e importantes para que nosotros las conozcamos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo fraterno a todos los alumnos.